Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición a Por la Razón o la Historia junto al profesor Alex Gutiérrez, nuestro profesor de Historia y también el encargado de la cripta de O'Higgins. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a nuestro rinconcito acá histórico en Canal 13. Muchas gracias por el inicio, por la presentación. La verdad estoy muy contento porque hoy vamos a hablar un tema muy contingente, ya que vamos a hablar sobre el sufragio, la historia del sufragio en Chile, cómo se ha ido ampliando. Así que va a ser una clase de educación cívica y de historia. Exacto, porque la idea que tenemos hoy es un poquito conocernos como país, pero desde lo más... desde las entrañas de la democracia, de conocer cómo votábamos antes, de cómo votamos ahora, cómo leyes muy antiguas fueron precursoras también en Chile, como, no sé, la votación para los poquitos esclavos que teníamos. Así que, cuando quieran nomás, profe, cuéntenos. Partamos por el principio, literalmente, la historia del voto acá en Por la Razón o la Historia. A ver, lo primero que hay que señalar es que en Chile desde 1811 se han producido procesos electorales y esto no se ha detenido hasta el presente. De hecho, nosotros, por ejemplo, actualmente votamos para elegir presidente, ¿Sí? miembros del Congreso. También votamos para elegir autoridades regionales, como son los gobernadores regionales, los consejeros regionales y también autoridades vinculadas al mundo municipal, que en este caso serían alcaldes y concejales. De hecho, mi experiencia también como docente, como profesor de historia, me dice que hay harto desconocimiento sobre lo que se vota. Sí. Estoy hablando del año 2025, o sea, Sí. imagínate ahora que vayamos recorriendo la historia y vayamos viendo cómo ha ido cambiando el voto. Yo creo que este programa puede ser un gran aporte en ese sentido, ir viendo cómo ha ido ampliándose el sufragio en Chile y no ha sido algo ajeno a la polémica. Yo creo que nos sirve para ir notando los cambios, pero también valorando lo que es el sistema democrático en nuestro país, que hasta hoy en día. claro que tiene un sistema que funciona bastante bien, partiendo por el servicio electoral, los resultados. En ese sentido, yo creo que hay que sentirse orgullosos como chilenos. Tengo una duda. ¿La primera elección de Chile es para iniciar el cabildo o el cabildo se instaura? No sé. A ver, si nos vamos a la... Hablando desde el desconocimiento. Si nos vamos a la colonia, antes de la independencia nacional, claro, teníamos gobiernos, entre comillas, administraciones locales, que eran los famosos cabildos. Pero no eran las elecciones como son en la actualidad, donde se hacen campañas, donde hay partidos políticos. O sea, voy a reformular mi pregunta porque creo que me expresé mal. ¿La primera elección de Chile fue para votar si queríamos la independencia o armar la junta de gobierno? La primera elección en Chile, como se podrían entender las elecciones en el presente, fue para elegir el primer Congreso Nacional. Perfecto. En 1811. De hecho, la primera Junta Nacional de Gobierno hizo una norma que estableció cómo se tenía que desarrollar ese proceso electoral y podríamos decir, era una norma bastante adelantada a su época. En esa norma se establecía que el voto iba a ser secreto, por ejemplo, cosa que después no pasa durante buena parte del siglo XIX. Y también se establece que el que va a ganar, aunque suene obvio, es el que va a tener más votos. Claro. Cosa que tampoco necesariamente ocurre en los sistemas electorales. También se estableció cuántos diputados se iban a elegir por territorio. ¿Ya? Así que todo eso quedó bien definido para la elección del primer Congreso Nacional, que empezó a sesionar en 1811, en julio de ese año, y si ven los capítulos anteriores, especialmente los de carrera, ahí se van a dar cuenta de que ese congreso cierra en diciembre de ese mismo año. Entonces, el primer proceso electoral en nuestra historia fue el de la elección del primer Congreso Nacional. Donde no todos votaban tampoco. Donde no todos votaban los vecinos más importantes de cada localidad.
Y después de este primer Congreso Nacional tenemos, bueno, los gobiernos de Carrera, de O'Higgins, durante la Patria Nueva, y ahí lo que primaba era un sistema de elección que quizá hoy en día diríamos, pero ¿cómo? Pero bueno, claro, era la una forma, nación naciente. claro, ¿verdad? era la forma que se votaba. Por ejemplo, había un libro y en ese libro estaban las dos alternativas. Era como una especie de plebiscito, ¿ya? Y las personas tenían que firmar si estaban a favor o en contra de lo que estaba expresado en ese libro. O en el caso de las elecciones de Carrera o de O'Higgins se hicieron por aclamación. Lo mismo ocurrió en el caso de Ramón Freire. Como el aplausómetro. Claro, más exactamente. o menos como para llevarlo claro, no era el sistema de votaciones que nosotros conocemos en el presente. Claro, porque hoy en día para nosotros, y para los más viejos también, es natural que sea una votación, ir a una urna y marcar el papel. Antes no había esa base, se venía saliendo de una dirección de un virreinato, claro. Claro, ni siquiera estaba la urna. Nada, no se sabía nada o sea, de hecho no existían votaciones nomás. Ni siquiera habían partidos políticos como los entendemos en el presente. De hecho, quizás más de algunos se acordará que habrá visto en algún libro de historia, algún documental, o en cuando fue al colegio, va al colegio, el profesor le hablaba de los pipiolos, los pelucones, ¿sabes que nunca logré los estanqueros? A mí, ¿ya?, que me gusta la historia, nunca logré diferenciar o darle mayor ribete de quiénes eran los pelucones, los pipiolos. Por ejemplo, esos grupos, claro, esos grupos que uno de nombre quizás se les quedó grabado, no eran partidos políticos propiamente tal. Claro, eran bandos que tenían algunos liderazgos. Por ejemplo, en el caso de los estanqueros estaba Diego Portales, en el caso de los pipiolos estaba Freire, en el caso de los conservadores podemos destacar la figura de Egaña, de Mariano Egaña, por ejemplo, pero no era un partido político estructurado, claro, como lo vemos en la actualidad, donde van viendo las candidaturas. Y yo diría que el sistema político durante el siglo XIX, a partir de 1830, con el triunfo de los conservadores después de la batalla del Ircay, empieza a tener un perfil, podríamos decir, bastante centralizado en la figura del presidente. No había CERVEL, por si acaso, en esa época, ¿ya? El CERVEL es bastante más nuevo de lo que uno piensa. Y el presidente tenía una gran injerencia, el ejecutivo, en lo que era el triunfo de ciertos candidatos por sobre otros. En general, los que ganaban eran los candidatos del gobierno. Claro. De hecho, para las elecciones parlamentarias de la década de 1830, prácticamente todos los parlamentarios eran conservadores. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo se daba eso? Bueno, a partir de una fuerte injerencia del Ejecutivo sobre lo que eran los procesos electorales. También en este periodo que estamos hablando, que vendría siendo el periodo conservador, tampoco habían elecciones municipales, los alcaldes eran elegidos por el presidente directamente. Así que cargos de confianza. Eran cargos de confianza en un país que estaba desarrollando una estructura administrativa bastante centralizada y donde el mando de cierta forma venía desde la capital, yeah, a pesar de que habían acuerdos con las élites locales, pero el presidente era una figura esencial. De hecho, cuando hablamos de la República Conservadora, en general nosotros hablamos de 3 presidentes, que fue el primero Prieto, José Joaquín Prieto, luego viene Manuel Bulnes y luego viene Manuel Montt. Y cuando uno ve las candidaturas de estos presidentes, en realidad uno se da cuenta de que Bulnes contó con el apoyo de Prieto y fue esencial, era su tío, además. Dicho sea de paso. Claro, de hecho Manuel Bulnes, su segundo apellido era Prieto. Y en el caso de Manuel Montt ocurre exactamente lo mismo. O sea, hay un gran apoyo por parte del presidente Bulnes para que su candidato salga elegido presidente. Y de hecho, a los presidentes de la República en esta época los denominaron el gran elector.
precisamente... Que traspasaba votos. Claro, por el poder que ejercía el Ejecutivo en materia electoral. Era llamativo de la aprobación con la que salían los presidentes y que endosaban estos votos, cosa que en los últimos años en Chile no ha pasado. Claro, o sea... Hemos visto candidaturas que prefieren alejarse los últimos años de los presidentes sí. de turno. Acá, a ver, hay que distinguir varios detalles importantes. El sistema para elegir presidentes en el siglo XIX, estoy hablando más o menos de 1830 hasta 1925, o sea, mientras primó la Constitución de 1833, era un sistema de elección, para la elección de presidente, indirecta. Ajá. No es como ahora que yo voy a un local de votación, voy a hacer el ejercicio. Ya, voy a hacer el ejercicio porque, bueno, ahora tenemos voto obligatorio, todos tenemos que ir a votar. Salvo alguna situación bien particular, claro, donde me tengo que ir a excusar. Que estar lejos, claro, tengo que estar lejos, o tengo que estar en la cárcel, por ejemplo, cumpliendo una pena aflictiva, ¿ya? La ley es bien clara en relación a aquellos que no pueden ir a votar actualmente. Claro, que pierden el rasgo de ciudadano. Claro, se puede se puede perder o congelar la ciudadanía. Claro. ¿Ya? En algunos casos se recupera cuando se cumple con la pena, actualmente, ¿ya? Y en otros casos se podría recuperar, pero mediante una ley. Uh-huh. En el caso de delitos de narcotráfico, delitos terroristas, que sean de pena aflictiva. En esta época, entre 1833 hasta 1925, que ahí tenemos un cambio de constitución en Chile, como dije recién, las elecciones eran indirectas. Eso quiere decir que los ciudadanos que en esos años podían votar, de ahí vamos a ver quiénes podían votar y quiénes no, elegían a electores. ¿Ya? Y estos electores eran los que votaban para las elecciones presidenciales. ¿Como representantes? Claro. ¿Tipo representantes? Claro, o sea, había un filtro, ya donde los ciudadanos de la época elegían a electores, y estos electores eran los que votaban para las elecciones presidenciales. O sea, estamos hablando, y bien desconocida para el común de los chilenos. Sí. O sea, uno podría pensar que siempre se ha votado como ahora, cómo se eligió a Bulnes, cómo se eligió a Montt, cómo se eligió a Aníbal Pinto, cómo se eligió a Balmaceda, cómo se eligió a Alessandri en 1920. Bueno, en realidad eran elecciones indirectas. ¿Y cómo se elegían esos electores? ¿Con votación? Con votación en los territorios. ¿Ya? En los territorios dependiendo la cantidad de habitantes que tuviera cada departamento, ¿ya? Se elegía una determinada cantidad de electores. Y esos eran los que finalmente decidían la elección del presidente de la República. O sea, un mecanismo bastante especial para los ojos del presente. Más que especial, sí. Raro. Muy raro, claro, muy raro. Elegían al que iba a elegir. Exacto. Y de ahí había un gran pool. Claro. Y de hecho, para que nos hagamos una idea, para la elección de 1920, si no me falla la memoria y las matemáticas, Alessandri sacó 177 electores versus 176 de Barros Borgoño. O sea, así se decidían las elecciones. Eso cambia con la Constitución de 1925. Menos mal. Claro, tenemos... De hecho, con la Constitución del 25 tenemos elecciones más parecidas a las del presente para elegir a presidentes. Ahora con una diferencia. No había segunda vuelta. De una. Claro, no había segunda vuelta. Ahora el voto va a ser directo para esos ciudadanos. Y si el primer lugar no alcanzaba a sacar sobre el 50% de los votos más uno, era el Congreso Nacional quien dirimía. Como pasó, por ejemplo, con las elecciones del año 1970, claro, con Salvador Allende, ¿ya? Ahí el Congreso tuvo que decidir
entre el primero y el segundo. Claro, y lo que pasaba o lo que dictaba o que dicta la historia es que ganaba en el Congreso el que tenía mayoría. Claro, o sea, la tradición claro, era que se era respetar el voto de la ciudadanía. Claro, la voluntad de la ciudadanía. Se hubiese visto muy raro que se hubiese elegido al segundo. Y no solamente pasó con Allende en el 70, claro. Pasó con Jorge Alessandri en el año 1958. Pasó también con Gabriel González Videla, ¿ya? Por dar algunos ejemplos de que ese tipo de situaciones habían ocurrido antes de la última elección presidencial, antes del golpe de Estado. Sí, porque, y como dato, adelantándome a lo que viene, profe, y no me voy a creer, pero este fue un dato asado, porque lo conversamos en el cumpleaños de un amigo de un asado, que el post, ¿cuánto se llama? El post dictadura, hasta la fecha, el único que ha tenido mayoría en ambas cámaras fue Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva. Sí, Eduardo Frei Montalva arrasó en las elecciones. Perdón, claro, antes de la dictadura. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que fue del 64 al 70, o sea, fue el que estuvo antes de Salvador Allende, primer gobierno demócrata cristiano en Chile. ¿Qué dije? Era predictadura. Claro, predictadura militar. En el caso de Eduardo Frei Montalva, bueno, él sacó una porción de votos importante en la elección presidencial. Eso lo podríamos ver en otro capítulo. Ya ahí ocurrió una situación bien especial antes de la elección propiamente tal, que fue una elección complementaria, que fue el naranjazo. Que era una forma de buscar un reemplazante en el Parlamento cuando un diputado o un senador por X situación dejaba las funciones. Hoy en día no pasa eso, porque cuando un diputado o un senador deja el cargo, es el partido quien decide el reemplazante. Claro. Antes del 73 se hacía una elección complementaria. Y en esa elección complementaria, ganó, que fue a inicios del año 1964, ganó el candidato del FRAP, que era el Frente Popular, que apoyaba la candidatura de Salvador Allende. Y ante el temor por parte de la derecha de que ganara Salvador Allende, la derecha decide bajar la candidatura de un radical que estaba apoyando en ese momento y llama, entre comillas, a votar para el electorado de derecha por el mal menor, que era Eduardo Frei Montalva, y Eduardo Frei saca un 56% de los votos y Allende sacó un 38%. Incluso saca más que la elección del 70, que sacó un 36%. Entonces, claro, no hay segunda vuelta bajo la Constitución del 25. Esto va a cambiar con la Constitución del 80. En el caso de la Constitución del 80, sí va a incluir la segunda vuelta, que también se le denomina balotaje. El balotaje. Ya cuando se habla del balotaje, se hace referencia a la segunda vuelta. Y la primera vez que vamos a tener segunda vuelta en Chile va a ser para las elecciones del año 1999, cuando Ricardo Lagos en segunda vuelta le gana por un estrecho margen a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín fue bien peleada esa elección. Esa elección que hasta bien tarde no salían a reconocer o a felicitar. Fue un estrecho margen. Sí. Y bueno, desde las elecciones del triunfo Ricardo Lagos, que en esa época existía la concertación. La concertación, claro. Hemos tenido pura segunda vuelta. O sea, en el 2006 tenemos a Michelle Bachelet, en el 2010 tenemos a Sebastián Piñera, luego a Bachelet, luego a Piñera, Gabriel Boric, y probablemente también en el 2025 vamos a tener... La encuesta todo dice que tenemos... Claro, todo indica que vamos a tener segunda vuelta, así que ha sido algo bastante común, a diferencia de los primeros dos presidentes post-1990. Claro. Elwin y Frei Ruiz Tagle ganaron en primera vuelta, cosa que hoy en día se ve muy, muy difícil. Muy poco. Volvamos al principio, profe, para explicar cómo ha sido también el tema del voto, de quienes podían acceder, porque al principio... hablábamos que eran solo los más acaudalados, los más influyentes de cada zona, ¿no? De hecho, hay que tener en consideración que actualmente en Chile, y en la mayoría, me atrevería a decir, en los países que se definen como democráticos, como el nuestro, el sufragio que opera es el sufragio universal. Ese es como el nombre específico. El sufragio universal hace referencia a que
Los requisitos son bastante acotados y cumpliendo con esos Claro. requisitos yo puedo sufragar. ¿Cuáles serían esos requisitos actualmente? Para que hagamos la comparación. Ser mayor de 18 años, ¿cierto? Ser ciudadano, ser chileno. Ahora también los extranjeros pueden votar a partir de una residencia de 5 años en el país y no haber sido condenado a pena aflictiva. ¿Sí? Súper sencillo. Súper sencillo, súper simple. Uno actualmente no tiene que hacer ningún trámite para inscribirse a los procesos electorales. Pero si nos vamos al siglo XIX, el ser ciudadano no era una cosa tan abierta. De hecho, partamos de la base que el sufragio, ese tipo de sufragio que hubo en el siglo XIX, se le llamaba sufragio censitario. ¿Ya? Es decir, ¿y por qué censitario? De censura, también del tema de la riqueza que tenía la persona. Y el primer filtro era ser hombre. Partamos de esa base. El primer filtro era ser hombre. O sea, ya ahí tú dejas afuera el 51% de la población, aproximadamente. Las mujeres son un poquito más que los hombres. Siempre han sido más mujeres. En general, cuando la curva no habría claro, mucho. cuando uno revisa las poblaciones de los países en general, lo que prima es más el nacimiento de... O sea, a ver, más que los nacimientos son las defunciones. Las mujeres viven más que los hombres. Perfecto. Entonces ahí se genera un Ya. pequeño desequilibrio. Y ahí tú dejaste fuera el 51% de la población. Pero no significaba que votaran todos los hombres. Todos los hombres, claro. Sino que votaban aquellos que sabían leer y escribir. Y Y que ya ahí uno reducía Claro, y ahí tú que un tienes- 70% de los hombres. Exacto. Si es tú que ahí- no es más. Si es que no un poco más al principio, Claro. entonces ahí tú tienes un filtro bien potente, el saber leer y escribir. También acreditar riqueza, ya sea a partir de propiedades, a partir de un negocio. Ahí también Cabezas de ganado. Claro, ahí tú tienes un nuevo filtro, ¿ya? Y además, las edades para votar eran diferentes. Ya. Insisto, hoy en día 18, bajo la Constitución del 33, si tú estabas casado y cumplías con los requisitos que yo acabo de mencionar, podías votar a partir de los 21 años. Casado. Casado, sí, a partir de los 21. Y si tú estabas soltero, a partir de los 25. Pero era bien... Bueno, eran otros tiempos, la gente se casaba mucho más joven igual. Claro. Vivía menos. Sí, vivían menos. La esperanza de vida era más baja, mucho Sí, más baja que mucho más ahora. baja. Y ahora lo de la edad se baja recién en la década de 1960. A finales de la década de los 60 se baja a los 18. O sea, estuvimos mucho tiempo Sí, con la barrera de los 21 años. yo me río, pero es una cuestión nada que ver. Pero la palabra esperanza de vida suena tan lindo. Claro. Y es para referirse a cuando Espera, uno se va a morir. Claro, y de hecho la esperanza... El matiz que tienen Claro, las palabras. ahora, un detalle, uno podría pensar que la esperanza de vida, mientras me voy más para atrás en el tiempo, era más baja, pero en el caso chileno, por ejemplo, hacia finales del 19, principios del 20, la esperanza de los chilenos baja, producto de problemáticas sociales, Claro. que hace que la mortalidad, por ejemplo, infantil disminuya, aumente, perdón, Sí. y eso hace que el promedio baje, ¿ya? Así que, claro, estamos hablando de un Chile muy diferente, donde hasta las votaciones eran muy, muy distintas. Claro, entonces tenemos todo esto en la primera etapa. Exacto. ¿Cómo avanza? ¿Qué mejora? ¿Qué empeora tal vez? Sí, hay momentos de avances, hay momentos de retroceso. Otra cosa curiosa que pasaba en el siglo XIX era para elegir a los miembros del Congreso. ¿Ya? Porque nosotros hemos tenido Congreso desde, bueno, hablamos 1811 con el primer Congreso Nacional. Luego, en el gobierno de O'Higgins tenemos primero un Senado, ¿Ya? que se le llamaba un Senado conservador, donde los miembros de ese Senado fueron elegidos por el propio Bernardo O'Higgins, Vaya. y eran solamente 5 personas que componían ese Congreso conservador. Y
luego ya hacia finales del gobierno de Bernardo Higgins y durante la década de 1820 tenemos ya dos cámaras en el Parlamento. Cuando decimos dos cámaras nos referimos a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y la elección de estos miembros también era diferente, ¿ya? Y ahí tenemos varios votos para elegir a los miembros del Congreso. Se ríe solo, profe. Claro, porque es muy diferente al presente. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a votar para elegir a diputados y senadores, elegimos uno, ¿cierto? Sí. Un candidato a diputado, un candidato a senador. Sería un por distrito. Claro, y sería un gran error marcar 2 preferencias o 3 preferencias en la papeleta, ¿ya? En esta época, dependiendo la cantidad de diputados que yo eligiera, tenía la misma cantidad de diputados electos por territorio, ¿ya? Tenía la misma cantidad de papeleta. Me explico. Si se elegían 5 diputados en un distrito, yo tenía 5 votos. Wow. Y esos 5 votos tenían que ser diferentes. O sea, elegía a 5 candidatos distintos. ¿Ya? Así operaba. Era un voto no acumulativo, pero múltiple. Tenía varios votos para votar, valga la redundancia. Y para elegir a curioso caso. Sí, muy curioso, muy desconocido por lo demás. Y muy poco efectivo. Y muy poco efectivo. Ahora, ¿qué manera de gastar la maquinaria del gobierno operando full. Pero increíble. ¿Sí? Y para elegir senadores era un mega distrito o una mega circunscripción, como diríamos en el caso de los senadores actualmente, que era a nivel nacional. Ya. Y ahí como la elección presidencial. Mediante electores se elegían a los senadores. Ya, esto estamos hablando de la década de 1830 hasta 1890. El Senado operaba a partir de un megadistrito, y en el caso de los diputados estaban estos múltiples votos para elegir a múltiples candidatos. O sea, una cosa bien curiosa. Y vuelvo a insistir, o sea, con una fuerte injerencia del Ejecutivo, del gobierno de turno, en finalmente intervenir mediante varias acciones, artimañas, exactamente, para elegir a los ganadores que ellos preferían. Claro. ¿Ya? De hecho, eran congresos, por lo menos la República Conservadora y buena parte también de la República Liberal, congresos bastante favorables al presidente de turno. Claro. Bueno, también se entiende que eran pocos años, porque uno decía, ya habían pasado 20, 30 años. Para una nación independiente es poquito. Es poquito, y es un sufragio, si nos estamos dando cuenta, hiper restringido, sí, pero que... Muy de la élite. Muy de élite, pero que se va a ir de a poco ampliando en la segunda mitad del siglo XIX, y yo creo que fue muy importante las reformas constitucionales que se hicieron en el año 1874. Las reformas constitucionales del año 1874 van a ampliar el sufragio masculino en Chile. Perfecto. ¿Y cómo se va a ampliar? Se va a ampliar en el sentido de que si la persona sabía leer y escribir, se infería el requisito de la renta o de la propiedad, no se pedía. Y eso va a hacer que la cantidad de gente inscrita para poder sufragar a los procesos, por ejemplo, presidenciales, se duplique entre el 74 y el 76, que son las primeras elecciones presidenciales bajo este nuevo sistema un poquito más amplio. Pero insisto, con una fuerte intervención todavía del gobierno de turno. Pregunta, porque hoy en día nosotros vamos, mostramos nuestra cédula de identidad, nos anotan en el librito, uno firma y listo. En aquellos años no había cédula de identidad, libros, ¿para qué decir? Habían registros. ¿Cómo se validaba que yo era yo? Claro. Y que debió de haber pasado que alguien votó más de una vez. Habían registros electorales, pero esos registros electorales eran... No los administraba el CERVEL, insisto. El CERVEL no existía. El servicio electoral actual se creó en el año 1986. Claro. Nuevito, entre comillas. Claro, lo que decía recién, pues 20 años, 30 años. Claro, y antes del 73 teníamos también una especie de servicio electoral que nace con la Constitución de 1925.
ahí podríamos decir que empezaron los servicios electorales en Chile, que de hecho era el conservador de registros electorales. Así nace en el año 1925, o sea, hace exactamente 100 años atrás. Pero previo a eso, por ejemplo, hacia el año 1874, ¿cómo se inscribían los que podían votar? Las personas tenían que ir a inscribirse a los registros electorales que estaban en sus determinados territorios, y estos registros eran manejados por los mayores contribuyentes de cada localidad. Era una agrupación de personas, más o menos 5 personas, que se encargaban de mantener estos registros. O sea, no, si se da cuenta, no era... Está curioso, ¿eh? No era un sistema muy demasiado transparente, claro, ¿no? transparente, autónomo. Yo me tenía que ir a inscribir a estos registros, podríamos decir, locales. Y yo me inscribía, eso bueno, después los votos tampoco los imprimía el Estado. Ese también es otro detalle importante, porque nosotros actualmente cuando vamos a votar el voto está en el local de votación. Sí. Hasta el lápiz le pasan a uno. Hasta el lápiz, claro. Era muy diferente en esa época. De hecho, la urna aislada, eso tampoco existía. El pupitre aislado, como le llamaron en su momento, recién se vuelve más efectivo a partir de 1890, con una reforma electoral. O sea, iban ahí... Claro, es como si acá en esta mesa una persona llegara y marcara una hoja y después la depositaba en una urna. O sea, pero era fácil era fácil echar una mirada, y por eso también las intervenciones. O sea, no existía el voto secreto. En pocas palabras, no había voto secreto. Como si ahora. Incluso no hay que olvidarse que actualmente, si usted va a votar, no puede tomarle una foto al voto, no puede grabarlo. ¿Por qué? Tan porfiada. Claro, porque no es que, a ver, el sistema invada la privacidad de cada uno con lo que hace con su teléfono, pero es para proteger la democracia, claro, se podría prestar para algún tipo de acto más ilícito. Sí, o sea que, ¿cómo, para explicarlo en simple, es que a alguien le estén pagando y sea su como para voucher, entre comillas, claro, de que voté por tal persona, paga. Claro, y para acreditar, claro, yo te puedo decir a ti, Tomás, vota por mí, y tómale una fotito o graba un pequeño video cuando estés en la cámara secreta, ¿cierto? Claro. Bueno, porque es importante mantener podríamos decir, esta norma, porque de esa forma se evita que hayan casos de abuso, claro, en el caso de ir a votar, ¿cierto? Claro. Se preste para acarreos de votos, sí. y ahí se pierde un poco el sentido de la democracia. Bueno, me voy a ir de nuevo para atrás porque me gusta ir y volver, los ires y venires de la historia ya escrita. Las continuidades y los cambios, exacto, como se dice por ahí. De hecho, para la independencia misma, el voto tampoco fue secreto. Por eso también se habla, o por eso también se tuvo mucho realista en los primeros años dentro de los gobiernos, porque el voto no era secreto y anda a votar en contra de todos los que quieren independencia. Exactamente, y para las elecciones que siguen durante el siglo XIX, imaginémonos en localidades más pequeñas. Oye, esta persona sabemos que no va a votar por el candidato de gobierno, evitemos que venga al local de votación, o ya cosas un poquito más ilícitas. Coloquémosle más votos a la urna nomás. Claro, o anotemos gente que está incluso muerta y simulemos que fueron a votar. O sea, eran situaciones bastante comunes. O que se ofreciera algún tipo de regalito al votante si votaba por un determinado candidato. Y eso operó en Chile hasta bien entrado el siglo XX. Por lo menos el tema del cohecho y el acarreo de votos. Y bueno, y el acarreo mismo, que literal se llevan a la gente encarretada. Literalmente de los pueblos. De los pueblos, especialmente en las zonas rurales, que era donde uno podía apreciar mayor acarreo de personas, y eso se va a mantener de esa manera mientras el Estado no imprima el voto, porque hasta el año 1958 los votos los imprimían los partidos políticos.
Ya, a ver, cuéntenos Claro, de eso. no es el voto de ahora, insisto, no es el servirme voto. otro mate porque esto me interesa. A ver. De hecho, bueno, técnicamente al voto también se le llama la cédula. ¿Ya? Ahí quería llegar, ¿ya? O sea, ese es el nombre técnico del voto. Y si nosotros pensamos en la forma que votamos en el presente, nosotros vamos al local de votación, sabemos el lugar donde tenemos que ir a votar. Yo no puedo ir a votar a cualquier parte. No. Sé la mesa que tengo que dirigirme. Y en la mesa hay un librito donde están mis datos. Y yo me presento con el carnet de identidad, que es lo que tengo que llevar. Ya. No me sirve la licencia de conducir, no me sirve... Carlos Figueroa ahí. Claro, no me sirve el pase escolar. Claro, el pasaporte tampoco. El pasaporte sí, ¿verdad? El Ahora pasaporte sí, sirve porque es un documento de identidad. de identidad Pero claro, la cédula, legal acá en Chile. Pero... Ni tampoco el papel de la fotocopia del... Claro, o sea, es bien precisa la ley en ese sentido. Y que es lo mejor también. Y claro, a mí me pasan el voto y anotan un numerito en el libro, que es el folio que está la cédula. La colilla. Exacto. Entonces yo me dirijo a la urna, a la cámara secreta, pienso un ratito, veo ahí cuál es mi opción, marco, o no marco también, porque claro. no, o hago un rayado, porque no es lo mismo un voto nulo que un voto blanco cuando claro. se contabiliza en el presente. Cierro eso. Hoy en día estamos más modernos, ponemos un sticker. Antes era la estampilla. Y luego salgo de la cámara secreta y le devuelvo el voto a la persona que está en la mesa y le corta esa colilla. Claro. ¿Por qué se hace esa acción? La pregunta al millón. Porque ellos aseguran de que el papel que a mí me pasaron es el mismo que yo estoy a punto de depositar en la urna. Claro, Mire. porque yo podría ir con un papel de la casa. Todas las veces que he votado y no he hecho esa relación. Claro. Yo podría ir con un papel de la casa, idéntico, ¿ya? Y ya marcado. Entonces, de esa forma, yo me aseguro que la persona está marcando en el papel que me dieron en el local de votación. Ah, por eso uno mismo no le saca la... Claro, y eso se Esa llama... es la instrucción. Claro, y eso se llama la cédula única electoral, que mucha gente confunde que en el año 1958 se inventó el carnet de identidad. ¿Ya? Porque claro, cuando uno ve el carnet de identidad dice cédula también, pero hace referencia en este caso al voto. ¿Ya? ¿Desde cuándo existe este voto, podríamos decir, más confiable? Desde 1958. No es tanto tiempo si nos ponemos a mirar los años, ¿cierto? Desde el año 58 tenemos la cédula única en Chile, donde en el mismo papel están todos los candidatos que van a esa elección. Por ejemplo, no sé, las elecciones presidenciales de ahora. En el mismo papel están todos. Bueno, eso no era así hasta el año 1958 en nuestro país. Uy, miren, no, todas las veces que he ido a votar... Claro, para eso sirve el tema del folio. Claro, porque yo prefiero que cuando me dicen... hágalo usted, porque viene prepicado y todo. Claro. Yo estoy seguro que yo rompería el voto porque tengo dos manos izquierdas. Claro, pulgares. claro, y pero ellos claro, ahí verifican que esté el mismo número. Claro, porque ¿ya? hacen el chequeo y después lo cortan. Exactamente. Claro, y después se lo devuelven a uno para uno introducirlo en la urna. Exactamente, y que esté bien doblado, ahí uno se asegura. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que fui a votar, tenía, no sé, yo creo unos 20 años. Me equivoqué en doblar el botito y claro, ahí hubo que mejorar, a pesar de que viene predoblado. Pero claro. Pero el predoblado se empezó a ocupar ahora hace poco también, ¿eh? Sí, ahora viene mejor el voto, creo yo. Sí. Ahora hay unos votos que son gigantes, que parecen sábana, especialmente cuando son estos cargos donde se eligen muchos. La primera elección de Core... Cores, una sábana. Sí, era como esta pantalla, o incluso en algunos distritos del país para elegir a diputados también uno puede ver un montón de candidatos. De hecho, después de 1890 los chilenos ya pueden elegir de forma directa a los senadores, ¿ya? Que eso era indirecto, como dijimos hace un rato atrás, y a los diputados, que ya se aplicaba desde antes, y estos múltiples votos que a uno le pasaban para votar, ya no tengo la obligación de elegir distintos candidatos, sino que si quiero puedo entregarle todos mis votos al mismo
al mismo candidato. Ese fue un cambio que se dio en Chile entre 1890 hasta 1925, insisto, ahí tenemos un cambio, claro, importante. un cambio constitucional muy muy relevante que yo creo que fortaleció bastante la democracia en relación a lo que venía del siglo XIX. Que esta vez, profe, me ha iluminado. Sí, yo creo que mucha gente... Sí, sobre todo lo que... Y puede ser una cuestión muy, muy ligera, pero el entregar, chiquillos. Claro, es una forma de evitar el fraude. Es una forma de evitar el fraude porque hasta el año 58 yo depositaba los votos que me pasaba el partido político de turno en un sobrecito nomás. Claro. Lo depositaba el voto en un sobre. Entonces, claro, yo no tenía en una sola papeleta todos los candidatos. Y ahí también tenemos otro tema, o sea, los partidos políticos imprimían los votos. Y ahí vaya a saber uno. Claro, cosa que hoy en día nos parecería muy extraño también. Poco transparente. Poco transparente. Poco confiable. Poco fiable. Insisto, yo creo que tenemos una gran institución que es el CERVEL, que hay que cuidarla, sí. ¿Ya? Que viene efectiva al momento de dar los resultados también, no se demora mucho. Yo creo que somos envidia de muchos países, incluyendo Estados Unidos. Claro, incluyendo países que nosotros en muchas ocasiones consideramos que son más desarrollados que nosotros. Le iba a decir que habláramos del CERVEL ahora, pero podemos dedicarle un capítulo. Sí, ahora el CERVEL actualmente es un órgano muy autónomo, sí. Ya en materia de organizar los procesos electorales. No nos olvidemos el desafío que tuvieron para la pandemia, sí. Hacer elecciones en 2 días, ahora inscribir más gente con el voto obligatorio. De hecho, algo que ha sido una continuidad en nuestra historia, salvo determinados periodos históricos nuestros, es que el sufragio se ha ido ampliando en Chile. Sí, o sea, pasamos de un voto censitario a un sufragio universal obligatorio. Y eso creo yo que puede mejorar el sistema democrático en el sentido de que aumenta la participación, pero también es necesario que nosotros estemos conscientes del valor del voto, de decidir bien por qué candidato queremos votar o no votar. Y yo creo que eso refuerza a la democracia, el saber cómo funciona nuestra institucionalidad en materia electoral. Es imposible que no hablemos de cuándo empiezan a votar las mujeres. Sí, es un temazo. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo comienza esta, le voy a llamar revolución? Porque para la época en que fue darle voz de voto, voz política a las mujeres, también fue importante. Y no fue fácil ese camino, fue muy largo. Una pelea muy dura y larga. Sí, y lo primero que hay que pensar es que desde el punto de vista legal, las mujeres no tenían las mismas atribuciones o características legales que los hombres. Eso es lo primero. Desde ahí ya se consideraba una ciudadana, bueno, de segunda categoría, ni siquiera ciudadana, claro, porque eran personas que no podían firmar contratos. Claro. Cosa que hoy en día nos parecería muy extraño, ¿cierto? Si eran profesionales, estoy hablando a principios del siglo XX, querían trabajar, necesitaban una autorización del marido. Imagínense acá en el canal, claro. La jefa de recursos humanos, o sea, de personal, claro. Eso no se hubiese dado. O sea, impensable hoy en día. Saludo para la Pau. También no podían testificar en los juicios. O sea era literal una persona de segunda categoría. Claro, como un menor de edad que tenía que estar a cargo de otro hombre. ¿Ya? Wow. No podían administrar los bienes. La situación legal de las mujeres era muy diferente a la que tenemos en el presente. Y obviamente en materia electoral no estaba considerado, a partir de cómo era la sociedad en esa época, que ellas votaran, que ellas sufragaran. Mire. Ahora, pasa algo bien curioso en el siglo XIX. Hablé hace un ratito atrás de estas reformas electorales que hubo en el año 1874. ¿Sí? Y resulta que cuando se aplicaron esas reformas y fueron aprobadas por el Congreso Nacional, hablaba de el sufragio de los chilenos. No especificaba que era un sufragio exclusivo de hombres. Yeah. Y según el Código Civil, chilenos eran tanto hombres como mujeres. O sea, si yo sabía leer y escribir y era mujer, por ejemplo,
podía inscribirme técnicamente. O sea, había un vacío legal. Y de hecho, en ese mismo año, a finales vuelvo a repetir, de 1874, tenemos en distintas localidades de Chile mujeres que se van a inscribir a estas juntas de grandes contribuyentes para poder votar. De hecho, en el año 1876 habían elecciones presidenciales. Entonces tenemos estas mujeres que se van a inscribir, dije en varios puntos de Chile, en La Serena, en San Felipe, en Casablanca, en Rengo, tenemos casos de este tipo, y fueron inscritas. Ahora hay todo ahí un trasfondo. En ese periodo se estaba levantando la candidatura presidencial de Benjamín Vicuña Maquena, ¿ya? Que en ese momento estaba siendo apoyado por el Partido Conservador, a pesar de que él era una figura más bien vinculada al mundo liberal, pero el mundo liberal había levantado la candidatura de Aníbal Pinto. Entonces él ve la posibilidad, junto con los conservadores, de aprovechar este vacío legal para que se inscriban mujeres. De hecho, estas mujeres eran conservadoras. Por ejemplo, la que se inscribe en San Felipe era viuda del intendente de la zona de la Concagua, que había sido un intendente conservador. O sea, se puede ver esa conexión. Y obviamente va a generar mucha polémica en su época. ¿Por qué las mujeres van a votar? Si legalmente se puede o no se puede ver en la prensa de la época. Finalmente esto no se va a materializar, porque Benjamín Vicuña Maquena va a bajar su candidatura después, se va a pelear con los conservadores, y vuelvo a repetir, toda la maquinaria electoral manejada por el Ejecutivo va a impulsar el triunfo de Aníbal Pinto, que va a ser presidente. De hecho, cuando se inicia la Guerra del Pacífico, Aníbal Pinto era el presidente de la República. Y los liberales, junto con los radicales, al ver esta situación, van y controlando el Congreso, en la década de 1880, para ser más preciso, en 1884, se va a aprobar una ley donde se va a señalar expresamente que las mujeres no pueden votar. O sea, vieron que estaba la posibilidad. Estaba la posibilidad y cerraron la puerta. Ahora, ¿por qué? Porque... ¿Se sabe quién fue el impulsor de eso? Varios. No era uno, eran varios. Eran varios parlamentarios. Ahora, ¿Y se tiene el horno? No los vamos a mencionar por respeto, pero... pero sabemos quiénes son. Pero sabemos quiénes son. Busquen ahí el boletín de leyes en la biblioteca del Congreso Nacional y van a aparecer. ¿Por qué se hace esto? Porque los sectores más progresistas de la época consideraban que la mujer chilena de la época tendía a votar más por los sectores conservadores. Yeah. Entonces, desde el punto de vista electoral, o sea, también acá están los cálculos. Sí, no. Y esto opera hasta el día de hoy. Sí. ¿Ya? Sí. Desde el punto de vista electoral, como no se sabía bien cómo podían manifestar sus preferencias las mujeres, y presumiendo que tenían posturas más conservadoras, principalmente por sus conexiones con la Iglesia Católica en la época, prefirieron simplemente hacer una ley para evitar que ellas votaran, y eso se va a mantener por muchas décadas. De hecho, estaba yo pensando ayer, cuando estaba preparándome para el programa, cuando Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945, ella no podía votar para elegir presidente en Chile. Cuando mi abuela nació en el año 1937 en Punta Arenas, su madre no podía votar tampoco para elegir presidente en Chile en ese momento. O sea, estamos hablando de gente que... cercana a uno, gente que uno... Generaciones que están vivas. ¿ya? Entonces estamos hablando de que esto no fue hace tanto, ¿ya? Y uno de los temores, por ejemplo, de los sectores más progresistas, era que el voto femenino podía, insisto, privilegiar a los sectores más conservadores,
Ahora también habían sectores conservadores que decían que la mujer, esto es muy machista lo que voy a decir, pero era lo que se pensaba en esa época, que la mujer era más emocional, Sí. a diferencia de nosotros los hombres que somos Más súper racionales. Uf, la ¿Ya? historia dice otra cosa. Claro, o sea, es cosa de ver la historia y la política y no sé qué tanta racionalidad hemos tenido en nuestra historia, pero claro, eso se concebía, ¿ya? ¿Cuándo empieza a cambiar la situación de la mujer en materia electoral? Ya en el siglo XX, en la primera mitad, tenemos distintas agrupaciones feministas de distintas tendencias, algunas conservadoras. Ahí tenemos los clubes de mujeres, que eran más de clase alta, y los sectores más de clase media, de mujeres mujeres profesionales. Ahí tenemos los círculos. Ya. Los clubes y los círculos, dependiendo Del del estrato estrato social. En el caso de los círculos tenemos por ejemplo, Amanda Labarca, ¿ya? Una mujer que va a impulsar con mucha fuerza, a partir de distintas agrupaciones femeninas, el voto femenino. Pero también estaba sobre la mesa en esa época la preparación educativa de estas futuras votantes. ¿Qué tan preparadas estaban para enfrentar este desafío electoral? Ahora Amanda Labarca decía, ¿por qué a nosotros nos miden con esta vara y no a los hombres? No, a los hombres no les preguntan su preparación educacional, pero sí a nosotros las mujeres, que va a ser obviamente una respuesta bastante coherente por parte de estas agrupaciones. Pero insisto, está el temor de cómo se van a manifestar estas mujeres votando. Y recién, en el año 1934, tenemos una ley en Chile que va a apoyar el voto femenino, pero siempre hay una letra chica. El pero, ya, claro, a ver. Pero para elecciones municipales. Como Ya. que... Lo ocuparon como termómetro electoral. Dejemos el ámbito más doméstico, más local, el tema de los alcaldes. También se van a poder postular para ser electas como alcaldesas o regidoras. Perdón, profe, yo con las fechas soy malo con nombres. ¿Quién era presidente por este tiempo? Arturo Alessandri Palma en su claro. segundo gobierno. Ahí se aprueba el voto femenino, pero, insisto, para elecciones municipales. Ahí también está otra gran mujer que promovió en Chile el voto femenino, Elena Cafarera. Sí, pues. Ya, que de hecho va a ser la líder de la MENS, el Movimiento de Emancipación de Mujeres de Chile, que también va a luchar por el voto femenino. En el programa de gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que él llega al poder en el año 38, estaba la idea de aprobar en el Congreso el voto femenino, pero bueno, Pedro Aguirre Cerda tiene un gobierno breve, hay que decirlo, no fue un gobierno largo porque él fallece en el año 41. Está la Segunda Guerra Mundial, los problemas son otros, hay otras prioridades, no sé si han escuchado eso, hay otras prioridades en el país. Y recién en el año 45 se reactiva en Chile nuevamente el debate para que las mujeres puedan votar en elecciones presidenciales y parlamentarias, que también no podían ¿Qué año, votar. perdón? 1945. Pero, Y un poquito, profe. Sí. Porque desde esto sí recuerdo haber leído y escuchado que todos estos prejuicios que se tenían de las mujeres, el voto de las mujeres, y para esta elección de alcalde, ¿verdad? No cambió, no distó mucho de lo que votaban los hombres tampoco. En el caso de las elecciones municipales, las primeras elecciones municipales donde votan las mujeres, donde pueden votar por primera vez, va a haber un electorado femenino que va a tender a favorecer a los conservadores. ¿Ya? Que ese era el temor también de los sectores más progresistas. Porque estamos hablando de un 51% de la población, en teoría. Ahora, hay que distinguir también que para el año 34 las personas analfabetas todavía no podían votar en Chile. Claro, que esa es mi otra pregunta. Que ese es un porcentaje, que ese es un porcentaje no menor. Claro, de la porque hay población. mucha gente de campo, sobre todo. Claro, mucha gente de zonas rurales o incluso zonas urbanas que no podían votar por este impedimento legal. Y bueno, en el año 45 se envía un proyecto de ley nuevo al Congreso y yo creo que ya acá hay más espaldas para aprobarlo porque no solamente
este proyecto lo levantan personas de un solo sector político, sino de todo el espectro político de la época. Estamos hablando desde los conservadores por la derecha, liberales, radicales, demócratas, socialistas, ya que van a levantar la idea de este. De hecho, el mismo Arturo Alessandri, que en ese momento era parlamentario, después de haber sido presidente, va a apoyar este proyecto. Salvador Allende, Marmaduke Grove, por nombrar algunos personajes que uno podría ubicar, aprueban esta idea. Ese otro gran personaje, perdón, Marmaduke. Marmaduke, el fundador del Partido Socialista y que venía desde el ejército. Venía, claro, de las Fuerzas Armadas, tuvo ahí un rol bien llamativo en la formación de un partido de izquierda que va a tener una línea distinta al Partido Comunista en esta época. Perdón, profe, que me vaya tanto por las ramas, pero claro, con esto sufrieron mis profes en el colegio. Lo que pasa es que la política chilena da para debatirla y conversarla. Los partidos políticos han tenido cambio. Sí. Chile tiene una característica, creo yo, bien especial en materia de partidos políticos. Por lo menos hasta ahora, son partidos políticos que en general han tenido una larga duración. Sí. El Partido Socialista que estábamos hablando recién es de principio de la década de los 30. Claro. ¿Ya? El Partido Comunista, siendo el Partido Obrero Socialista, de 1912. Son bien años. Los radicales son del siglo XIX. La democracia cristiana, con el nombre democracia cristiana, del año 57, 1957, y antes era la Falange, como se le llama a la DC. La derecha más nueva con los partidos actuales. Se ha ido desgranando un poco. Claro, sí. Porque hasta el 73, en realidad un poco antes, un poquito antes del gobierno de Allende, eran los liberales y los conservadores. Sí. Después fue el Partido Nacional, después este partido se autodisuelve después del golpe, y ahí nace, en el periodo de la dictadura militar, nace el Renovación Nacional, la UDI, que son los partidos, entre comillas, más antiguos de la actual que se empiezan a perfilar de cara a las elecciones post-dictadura. Claro, y necesitaban, con más fuerza, porque necesitaban organizarse políticamente para competir. Entonces, claro, ahí uno puede ver más cambios en el caso de la derecha. Sí. La izquierda ha tenido una continuidad con estos partidos que siguen siendo relevantes. Sí. O sea, si uno ve el peso del Partido Socialista, todavía sigue siendo un partido importante. De hecho, muchos crecimos bajo el alero, crecimos conociendo y sabiendo lo que era la concertación. La concertación. Y cuando anuncian el fin de la concertación, para mí fue como, ¿y ahí qué viene ahora? Claro, se marca. Claro, estas grandes coaliciones que se formaron en Chile hacia finales de la dictadura, principios del retorno a la democracia, son coaliciones que fueron bien estables. Sí. ¿Ya? Ahora, yo creo que en parte la explicación más histórica se podría deber a cómo funcionaba y operaba el sistema electoral también. Sí, porque en esos años estaba el sistema binominal. Y el sistema binominal hacía que las dos principales coaliciones más votadas tuvieran un peso notable en el Congreso Nacional, y posibilidades de que saliera una tercera fuerza eran muy bajas. Difícil. O sea, es cosa de ver. Busquen en internet cómo estaba organizado el Congreso en los 90. Sí, o eras concertación o eras de la Alianza, por Chile. Claro, sí. No. Posibilidades de ser electo por afuera eran casos bien extraños, y hay una mención honrosa a Magallanes, que en general sacaba algún independiente, pero el resto del país... Hernando Magallanes. Claro, en Magallanes hay un regionalismo potente, y ahí uno podía ver figuras locales, pero en el resto de Chile, difícil, por lo menos en esos años, y claro, ahí hubo un desgaste también del modelo. De este modelo electoral, con estas grandes coaliciones muy estables. Y de hecho, bueno, en la década siguiente, sería la década del 2010, tenemos el fin del binominal. Ya tenemos el sistema proporcional de Hunt, que se le llama, donde, y esto es interesante saberlo, cuando tú votas para diputado o senador en el presente, no solamente favoreces a tu candidato que estás marcando, sino también a la lista completa. Sí. Ahí yo me hago cargo de lo que voy a decir. ¿Cuándo tengamos elecciones directas? Y ahora ojo, el sistema proporcional de Hunt es el más popular en las democracias del mundo. Claro. ¿No? Es el más popular. Yo soy más simplista, profe. Yo quiero que gane el que como sacó dato, votos. Como dato, este sistema, el de Hunt, era el mismo que operaba en Chile entre el 25 y el 73.
O sea, vuelve el sistema de Hunt. Ahora sí, lo que tú me dices, elegir a uno, solo a uno, sería uninominal. Eso creo Ya, yo. claro, No sabía cómo se llamaba, pero eso creo yo. Por ejemplo, en Inglaterra existe. En Inglaterra tú Inglaterra. eliges, en el caso de las parlamentarias, eliges a uno, ¿ya? Pero... ¿Qué eso del arrastre? ¿Qué es eso? Claro, lo que pasa enojo, que... usted, profe, viene. Claro, lo que pasa es que tú beneficias... ahora, claro, ¿qué es lo que busca ese sistema? No solamente beneficiar a tu candidato favorito, sino al proyecto que representa a esa persona. Claro, para que se enfoque, sí. Claro, que está en ese grupo, ¿ya? Ahora, pero hemos visto que salió gente con 2%. Sí, es que ahí está... Ahí tenemos que arreglar la fórmula igual. Ahora, yo creo que no existe el sistema perfecto, ¿eh? Si tú me preguntas a mí, yo creo que no existe el sistema perfecto. ¿Quiere pelear? No, claro, sí. No existe el sistema perfecto porque es un sistema... Son sistemas distintos, ¿no? Sí, ¿ya? claro. Cada uno tiene sus colores. pros, Sí. cada uno tiene sus contras. Por ejemplo, el sistema proporcional tiende, como lo hemos visto en el Chile actual, pero también pasó antes, tiende a la fragmentación. Por ejemplo, revisemos cuántos partidos políticos hay actualmente en el Congreso. Un montón. ¿ya? Y lo mismo pasó en los años 50. Había un montón de partidos políticos. Y a finales de los 50 se hace una reforma electoral para que los partidos no formen coaliciones al momento de postularse al Congreso. Y ahí uno ve que la cantidad de partidos se reduce en los años 60 y tienden a fortalecerse los partidos más grandes. Sí. Por eso... Claro, porque tienen más financiamiento, claro, más historia, más espalda, gente. Por eso se tiende a fortalecer en la década de los 60 partidos grandes, Democracia Cristiana, los radicales iban a la baja, ¿ya? Porque ahí les quitan el centro, Claro. la Democracia Cristiana. Socialistas, comunistas por el lado izquierdo, Partido Nacional por el lado de la derecha. ¿ya? Si te das cuenta, no son tantos partidos grandes los que hay en y esos me años. imagino que para crear todos estos sistemas son años de crearlo y todo. Y harta calculadora, porque también hay que ver allí en estos actores políticos si un sistema nuevo les podía también perjudicar electoralmente, como pasaba con el voto femenino. ¿Voto del sistema de Hunt? Sistema de Hunt es el sistema que tenemos. Vamos a hacer el Chile, sistema pardo, que no necesitamos mayor estudio. Uninominal. Bueno, como voto gana. De hecho, las votaciones más simples en Chile son las de alcalde. Claro, El que saca más votos simplemente gana. Ahora, ojo, el sistema de Hunt no solamente está en Chile para las elecciones parlamentarias, también está para elegir a concejales y consejeros regionales. Los core. Los Profe, ya, antes que nos alarguemos más con el voto de la mujer, ¿cuándo empiezan a votar para presidente y su voto universal? Para pasar, antes que nos vamos, porque llevamos como una horita ya, al tema de cuando Allende proclama para que para que sea más universal, más inclusivo. Pero démosle terminemos el punto de... A ver, en el 45 dijimos se presenta este proyecto de ley, en el 46 sale electo Gabriel González Videla, ahí la cosa se enreda, para variar, se enreda esto de que las leyes de repente se demoran en el Congreso siempre ha pasado. Y tenemos... recién en el año 1949 la aprobación del sufragio femenino en igualdad de condiciones que los hombres de esa época. ¿Ya? Perfecto. Así que para las elecciones del año 1952 las mujeres van a poder votar para las elecciones parlamentarias y también las elecciones presidenciales. Y en el caso de las presidenciales ocurre un terremoto político porque sale electo un independiente, cosa no tan común en nuestra historia. Un independiente entre comillas en todo caso, que era Carlos Ibáñez del Campo, es decir, un personaje que no venía de los partidos políticos tradicionales y venía con la promesa de la escoba, ¿ya? Que se lo asocia mucho a Ibáñez, pero para su segundo gobierno. Porque Ibáñez estuvo en Chile... Y ya había sido gobernante. Se va a Argentina. Claro, vuelve, se va a Argentina de nuevo, vuelve a volver. Conspira entre medio, un personaje y bien cambiante ideológicamente. De repente se inclinaba más hacia la izquierda, de repente se inclinaba más hacia la derecha. Hay unos que he leído por ahí que le pusieron hasta el camaleón. Claro, se presentó en varias candidaturas presidenciales después de su primer gobierno, donde no ganó, pero sí los apoyos eran diferentes. Ahí uno puede notar distintos apoyos que él tuvo. Incluso durante su gobierno también, su segundo gobierno fue bien cambiante. Conversaba con todo.
Claro, conversaba O negociaba con negociaba todos, con todos, pero tampoco le resultó mucho. Sí. Y de hecho es a finales de su gobierno cuando se aprueba lo de la cédula. Lo de la Claro. cédula única electoral en el año 58. Y bueno, tenemos esta participación de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Y en el año 1969 tenemos una nueva ampliación para votar en Chile, que es el voto para las personas no videntes. Perfecto. Ya tenemos ahí la inclusión de las personas no videntes, que no podían votar hasta ese momento. ¿Quién impulsó esto, perdón? Esto fue el gobierno de Frei Montalva. Y se les va a dar una plantilla para que las personas puedan, ¿En braille? claro, marcar ahí su opción. Y en el año 1970 tenemos el voto para las personas analfabetas. Claro, y esto sí fue impulsado por... Esto fue impulsado ya, estamos hablando del inicio del gobierno de la Allende. Unidad Popular. Claro. Y este era un proyecto, perdón que lo interrumpa, Ujú. si mal no recuerdo, que Allende lo venía proponiendo desde su Se venía época debatiendo en- hace tiempo y de hecho en como el Congreso. dato, claro, todas estas leyes electorales se demoran en aprobarse Sí. en Chile. Sí, o sea, si nosotros pensamos en el mismo binominal, ¿cuánto tiempo Un se montón, debatió sí. en el Congreso? Desde los años 90. En el caso del voto de los analfabetos en el año 1970, que se aprueba, y este es un dato bien interesante, casi el 12% de los chilenos eran analfabetos en esa época. O sea, 12%. estamos hablando de un porcentaje de votos no menor. Y también se aprueba durante el gobierno de la Unidad Popular que en la cédula única, en el voto, también se incorpora el logo del partido o de la coalición para que la gente pueda identificar bien hacia quién está votando. Y si no sabe reconocer el nombre de los candidatos, pueda marcar el logo del partido y se contaba como voto para Ya, esa perfecto. lista. ¿Ya? ¿Cuándo se va a poder materializar este tipo de sufragio? Bueno, tenemos elecciones locales en el año 71, si no me falla la memoria. Y en el 73, en marzo del 73, tenemos las últimas elecciones parlamentarias en Chile. ¿Ya? En un país muy, muy polarizado ya Sí. en esa fecha. Roto socialmente, Muy políticamente. quebrado, peor, claro, muy, muy quebrado. Y bueno, después tenemos el golpe de Estado en septiembre y tenemos en el 74 la destrucción de los registros electorales. Claro, ahí tenemos la destrucción de los registros electorales, deja de funcionar este registro electoral que operaba en Chile desde el año 25 y durante esos años tenemos procesos más bien plebiscitarios. Sí. Tenemos en el año 78 una consulta nacional que se hizo sin registros electorales. De hecho, Bien cuestionada también. bien cuestionada. Bueno, tenía que ver con el tema de los derechos humanos, de distintas sanciones y acusaciones que habían hacia el régimen en esa época. Y de hecho, para el 78, cuando se fue a votar, que es una consulta bien olvidada, Sí. como no habían registros electorales, uno podía ir a votar a cualquier lado. Y uno iba con su cédula y identidad. Y para asegurarse, en teoría, de que esa persona votaba, se le cortaba El cachito. un cachito del carnet de identidad. Y en el plebiscito del 80, para la constitución del 80, va a pasar lo mismo y se suma el dedo entintado. Ahí viene el... Claro, el dedo entintado para acreditar supuestamente de que esta persona no iba a ir a votar a la mesa al lado. Pero era ¿ya? cuestión de limpieza. Claro, pero no habían registros electorales, no habían partidos políticos legales en esa época. Y ya cuando la cosa empieza a recuperar su normalidad, en el año 86, que tenemos Sí. el nacimiento del servicio electoral, en el año El 86, sí, el CERVEL. el CERVEL. Y en el 87 se vuelven a abrir los registros electorales para que la gente se inscriba. Y yo creo que algo muy positivo, la gente de esos años masivamente se va a ir a inscribir. Sí. De hecho, yo siempre cuando hago clases de historia les comento a mis estudiantes, les digo, pregúntenle a sus abuelos, a sus padres si en esa época tenían más de 18 años, si fueron a votar o no al plebiscito del 88. Y yo estoy seguro que la gran mayoría le va a decir que sí, Claro. que fueron a votar. Fue ¿ya? un poco lo que pasó para el plebiscito de si querían asamblea constituyente, que también muchos jóvenes fueron a votar y Claro, que- ahora la diferencia
con ese plebiscito es que para el 87 la gente se tuvo que ir a inscribir. No, Acá fue automático. Y la diferencia es que estaban en dictadura. Claro, o sea, era un periodo bien complejo, con hartos temores. Y claro, en el año 88 tenemos el plebiscito del sí y el no. En el año 89 tenemos un referéndum sobre cambios a la Constitución, pero también tenemos elecciones presidenciales. Y en el año 90 ya tenemos el cambio ahí de régimen, donde todavía no se aprobaba nuevamente el voto para elecciones municipales. Eso recién cambia en el 92. Dijimos que en el Congreso operaba el sistema binominal. También habían senadores designados, senadores vitalicios. Era otro Chile en ese momento. Y, bueno, Pinochet fue el último vitalicio, si no recuerdo, ¿no? Claro. Claro, porque la Constitución del 80 establecía que los expresidentes, según esta Constitución, podían ser senadores vitalicios. Y también estaban los designados. Entonces, claro, no. Y también designados vimos políticos hasta hace muy poquito. Claro, pero en el caso de los designados, bueno, tanto los vitalicios como los designados se mantuvo en la Constitución del 80 hasta las reformas del gobierno Ricardo Lagos en el 2005, cuando se eliminan estas dos figuras. Que ahí a la Constitución se le hicieron varios cambios. Claro, y el Congreso pasa a ser 100% elegido democráticamente. Y cuando se aplica la reforma a terminar con el sistema binominal, tenemos un aumento del número de diputados también. Antiguamente eran 120, pasan a los 155 que tenemos ahora, y el Senado también aumenta de 38 a 50, que es el número actual. De hecho, como dato, cuando hay elecciones para la Cámara de Diputados, se cambia toda la Cámara de Diputados. Y en el caso del Senado se cambia la mitad. Entonces vamos a tener regiones donde no se va a elegir a senadores, y en otras donde sí se va a elegir a los miembros de esta Cámara. Oiga, profe, gran clase de hoy, con varios datitos ahí de nuestra historia más antigua y naciente, de esta nación tan cambiante como tan Chile. Cambiante y yo creo que, insisto, tenemos un sistema bastante eficiente y bastante simple, porque marcamos con un lápiz, no tenemos voto electrónico como en otros lados. Claro, por correo. Claro, en Estados Unidos tú puedes votar por correo. En Estados Unidos donde tú vas a votar es como un cajero automático. ¿Ya? Donde ahí tú marcas tu preferencia. Estados Unidos es tan complicado para todo. Sí, es como, bueno, ellos son un país de 350 millones de personas. Pero no tienen el CERVEL. No tienen el CERVEL, pero no tienen nuestro eficiente CERVEL, donde nos podemos sentir tranquilos que a las 8 o 9 de la noche ya tenemos una claridad sobre quién fue el ganador y quiénes no. Así es que ahí está, profe. Muchas gracias por toda la explicación. Es interesante la historia del voto en Chile. Yo creo que le da más conciencia al votante de lo valioso que es expresar, más allá de las preferencias políticas que tenga cada uno, expresar de forma transparente y que tenga la seguridad de que su voto fue bien contabilizado. Claro. Y ese es un lujo que no pasa en todo el mundo. Así que una gran democracia en Chile. Profesor Alex, muchas gracias por estar con nosotros. No hay de qué, y a votar. Eso, a votar. Y ustedes recuerden, si ya llegaron hasta acá, dejarle like, comentar, compartirlo con alguien también y dejarnos en la cajita de comentarios de quién le gustaría que habláramos con el profe Alex. Han dejado varias recomendaciones, profe, muy buenos comentarios, así que vamos a crear ahí también nuestros capítulos de Por la Razón o la Historia. Que también. Chao, chao. Por la Razón o la Historia.